¿Escuchan? ¿Alguien me pudiera poner? Buenas noches. Sí, ya la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, como DECRA les agradecemos su presencia en este seminario de endocrinología y dermatología en la clínica diaria. Hoy es nuestro segundo módulo. En el primer módulo tuvimos más de 4,000 asistentes y básicamente les reitero que consta de 12 módulos. Los primeros 4 van a ser de dermatología, los siguientes 8 módulos van a ser de endocrinología y pues vamos a aprender muchos tips para el diagnóstico, monitoreo y seguimiento, ¿no? Los cuales espero les sean muy útiles en su práctica diaria. Les recuerdo que con el 80% de asistencia y permanencia pueden obtener su certificado con CERVET, por lo que es importante que pongan bien sus datos en el registro para que salga correctamente su nombre. Bueno, el nombre de esta sesión es la aproximación práctica a la otitis en perros y gatos. La anterior fue la aproximación diagnóstica a las dermatosis en perros y gatos. Voy a decir rápido una breve reseña, ¿no?, del currículum del doctor Alberto Martín Cordero, para los que no lo saben. Es médico veterinario zootecnista egresado por la Universidad de Guadalajara, diplomado por el Latin American College of Veterinary of Dermatology, tiene posgrado de dermatología en la Universidad de Luxemburgo, realizó cursos de capacitación en el Instituto de Florida y es fundador de VetDerm, dermatología veterinaria especializada, ¿no? Es una clínica de referencia para enfermedades dermatológicas. Aquí algo importante, al final de la sesión del doctor voy a dar el nombre de los ganadores de la vez pasada del libro de manual práctico sobre la otitis externas en perros, el cual está muy padre, ¿no? Trae muchas fotografías y, como dicen, es un manual y lo escribió el doctor Alberto Martín Cordero. Entonces, pues empezamos con él, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Martín Cordero. Bienvenidos a este segundo conferencia del Simposio DECRA. Vamos a hablar un poco de la aproximación práctica a la otitis en perros y gatos. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, como les decía, vamos a hablar de una aproximación práctica a las otitis en perros y gatos. Y la realidad es que las otitis es un problema muy frecuente, más frecuente en perros que en gatos. Y la realidad es que, aparte de ser un problema frecuente, es uno de los problemas más frustrantes con el cual nos podemos encontrar en la clínica diaria. Y dentro de esto, bueno, vamos a conocer que hay una serie de errores que cometemos cuando estamos trabajando con pacientes con otitis. Y bueno, vamos a tratar a lo largo de esta conferencia de aplicar algunos conocimientos y algunos lineamientos para que todo fluya mejor y todo sea más fácil. ¿Okay? Entonces, hablando de algunos de los errores que cometemos en otitis, bueno, el primer error que se me ocurre pensar es que la otitis es un diagnóstico. O sea, pensar en que la otitis es un diagnóstico es un error frecuente. Sí, la otitis es un signo clínico que está asociado a un problema subyacente. Si nosotros lo manejamos siempre así, aparte de tratar la otitis como un signo clínico característico de algunas enfermedades, bueno, nos vamos a dar también a la tarea de encontrar cuál es la causa de este problema. Y el otro error es no poseer o no saber usar un otoscopio. Y desafortunadamente muchos de los médicos con los que platico a veces tienen el otoscopio guardado en un cajón, sin baterías. Y el otoscopio debe estar a la mano siempre para utilizarlo. Eso habla de que a veces no lo utilizamos lo suficiente. En muchas ocasiones no hacemos citología. Y si no hacemos citología, bueno, no podemos ver qué microorganismos están presentes ahí. Y el no controlar la causa primaria va de la mano con pensar que otitis es un diagnóstico y enfocarnos directamente en tratar la infección como tal. A pesar de que existen diferentes tratamientos que tienen un enfoque múltiple, donde viene un antiinflamatorio, un antimicótico y un antibacterial,
La realidad es que no podemos usar las mismas fórmulas para todos los problemas, ¿sí? Y es un error de repente tener como que la receta de cocina para todos y trabajar todos igual, ¿no? Cuando todos hay factores distintos que pueden generar diferentes situaciones. Ahora, algo que es muy común entre los propietarios y entre los médicos es que esto genera una frustración, ¿sí? Hay una peregrinación dentro de diferentes clínicas por parte del propietario. Generalmente cuando trae un problema de otitis crónica, no somos la primera clínica que visita. Asimismo, entre más tiempo se tarde el paciente en encontrar el problema, en controlarlo, la realidad es que también dentro de esto vamos a tener que puede no acabar bien para el paciente porque podemos no terminar de corregir los problemas perpetuantes, ¿no? Y muchas otras veces ni siquiera el cliente se da cuenta que tiene otitis. El propietario a veces ni cuenta se da. La queja es de que huele muy feo y entonces lo baña y todo sigue oliendo y al momento de que revisamos los oídos es lo que huele feo. Entonces de repente a veces me puedo sentir así. Yo en medio de un cliente molesto y de un problema de otitis externa que se torna crónico, ¿no? Me siento en medio de estas dos situaciones. Y es muy frecuente, sobre todo es frecuente en problemas de alergias. Entonces, en perros con reacciones adversas alimentarias y con dermatitis atópica canina, se habla que hasta un 80% de los perros con alergia van a llegar a tener otitis. Entonces, si tengo un paciente atópico, en algún momento ese paciente va a llegar con otitis externa, aunque no haya llegado en este momento. Y bueno, ¿cómo empiezo? Vamos a empezar haciendo una historia clínica dermatológica y también la historia clínica completa general. Vamos a explorar el oído, vamos a hacer citología de oídos, vamos a corregir esas infecciones secundarias porque son importantes, no son lo más importante, pero son importantes. Vamos a controlar todas las situaciones perpetuantes, que vamos a hablar de qué son los factores perpetuantes. Y vamos a evaluar cuándo limpiar oídos, con qué, cada cuándo, tiempo y para qué. O sea, hay que tener una serie de productos para utilizarlos como limpiadores ópticos. El conocimiento de la anatomía en nuestros pacientes es fundamental para que nosotros podamos evaluar los cambios incluso sutiles que existen. Hay que recordar que en nuestros pacientes tenemos un canal horizontal y un canal vertical. En la parte externa, lo primero que vemos nosotros es la pina o la oreja o la aurícula, que esta área en particular nos da mucha información acerca de diferentes patologías que pueden incluso no estar relacionadas con otitis externa. Sí, en muchas ocasiones las pinas pueden dar pistas de otras enfermedades sistémicas. Entonces hay muchas dermatosis que están enfocadas directamente en eso. Después de finalizar nuestro viaje por el canal horizontal, nos vamos a encontrar con la membrana timpánica. Y después de la membrana timpánica tenemos el oído medio, que es una cavidad ósea revestida de un epitelio similar al respiratorio y que, bueno, esa va a ser muchas veces consecuencia de otitis crónicas o hay otitis medias que son primarias, ¿okay? En la parte superior, en la parte dorsal del oído medio, nosotros encontramos la parte donde se alberga la cóclea, ¿sí? Que se le llama promontorio, es una cavidad ósea y ahí alberga el aparato vestíbulo coclear. En cuanto al oído medio, en los perros y en los gatos hay diferencias anatómicas. Una de las diferencias anatómicas más representativas en cuanto al perro es que tenemos una cresta incompleta que nos permite entrar a toda la cavidad de la bula timpánica. En el gato hay una parte donde tenemos una división, un septo incompleto y no podemos acceder a ambas cavidades. Entonces es una de las diferencias anatómicas más características. Aquí estamos observando una visión como si no tuviéramos membrana timpánica. Y en la parte dorsal vemos esta estructura ósea que se llama promontorio, que es la que les mencionaba, donde se alberga el aparato vestíbulo-coclear. En esta parte de la ventana oval, ¿sí? Es donde se inserta la parte del estribo, ¿sí? En esta ventana oval, una de las dos hay ventana oval y ventana redonda. ¿Okay? O sea, aquí está un ejemplo de las diferencias entre perro y gato, y aquí en este corte que hicimos en un gato, vemos que no existe este septo incompleto que existe en el perro, ¿no? Aquí está completamente cerrado, no podremos acceder a ambas cavidades. Ahora, si nos vamos a la membrana timpánica,
tenemos que la membrana timpánica tiene diferentes partes. Primero es una estructura semitransparente, es más delgada en la zona del centro y más grueso en la periferia. Tenemos dos partes principales, una pars tensa, que es esta parte transparente que está todo acá, y esta pars flácida, que es la parte dorsal. Vemos aquí el manubrio del martillo o del malleus, que es el único huesecillo de los huesecillos auditivos que podemos observar. Y de aquí nace algo que se llama estría malearis, que es esa estría que vemos aquí. Y de aquí nace mucho de la capacidad regenerativa de la membrana timpánica. Aquí vemos que es una cresta incompleta en el perro. Y el manubrio del malleus o del martillo siempre apunta hacia la nariz. Por tanto, este que está apuntando hacia acá tenemos que es el oído derecho. ¿Sí? Entonces son nuestras partes de la membrana timpánica. Cuando empecemos a ver oídos, vamos a observar que hay unos pelos gruesos que se ven negros, más gruesos, y esos pelos nos sirven como una aproximación a la membrana timpánica, porque normalmente nacen del nicho epitimpánico, de la base de la membrana timpánica, ahí es donde están. Entonces, el que nos sirven también como un mecanismo de aproximarnos anatómicamente hacia donde está la membrana timpánica. En lo que respecta al oído, el oído se limpia solo, tiene un mecanismo de limpieza que se llama migración epitelial. Esta migración epitelial es un mecanismo de transporte celular que permite que desde la membrana timpánica hacia afuera vaya viajando el cerumen, ¿sí? Y no nada más el cerumen, sino cualquier partícula, y todo va siendo arrastrada. Para al final, en un paciente sano, no tenemos que limpiar el oído más que limpiar la parte de afuera, ¿sí? Porque se limpia solo. Entonces, este mecanismo funciona como en forma de espiral, y cuando existen procesos inflamatorios y se ve afectado, deja de funcionar y es cuando se acumula material ceruminoso. O en otros casos, donde hay mucha producción o sobreproducción de material ceruminoso, la migración epitelial es incapaz de sacar todo este material y también se acumula. Son ejemplos de cómo se afecta y cómo en muchas ocasiones tenemos que utilizar limpiadores ópticos para poder eliminar este material. Y una de las preguntas es, bueno, ¿por qué limpiar oídos? Bueno, vamos a limpiar los oídos porque estén enfermos, porque estén seborreicos, porque haya una disminución de este flujo, de este mecanismo de limpieza, porque haya un cuerpo extraño, o de repente porque no pueda llover, porque nos falte visibilidad para evaluar las estructuras internas. Asimismo, la presencia de material ceruminoso, sobre todo cuando es material purulento, pues dificulta la penetración de los productos que pongamos tópicos en el oído. Entonces, el eliminar el cerumen que se acumula ahí es parte fundamental para que yo pueda trabajar esos oídos enfermos. Recordemos que hay diferencias anatómicas entre las diferentes razas y entre perros, gatos. Aparte, dentro de los perros hay diferencias entre las razas. Vamos a tener pacientes con conductos auditivos muy estrechos, como en el caso de los Pug o los Shar-Pei. Vamos a tener algunos con mucho pelo en el canal auditivo, como es el caso de los bichón o los poodle. Y vamos a tener otras situaciones donde tengamos orejas pendulosas. Y en otras, donde el comportamiento de repente sea un factor fundamental porque les guste mucho meterse a nadar, por ejemplo, como los Golden Retriever o los Labrador. Ahora, la otitis externa hay que recordar que siempre es secundaria, nunca es un diagnóstico. Detrás de esta otitis que está ocurriendo con un paciente, hay factores primarios. Un factor inflamatorio, un factor hipersecretorio, un factor neoplásico, un factor parasitario. Y dentro de estos, bueno, hay diagnósticos, no hablamos de pacientes con alergias, con seborreas causadas o con problemas hormonales, con cuerpos extraños, con neoplasias, con ácaros del oído, con garrapatas, que son también parásitos. Entonces, detrás de todo esto hay un diagnóstico y nuestro trabajo es encontrar ese diagnóstico que está oculto, subyacente y que está generando la otitis externa, porque al final si yo no controlo este problema primario, bueno, la otitis se va a convertir en lo que llamamos otitis recurrente o de repetición. Y vamos a caer en lo que está viviendo el propietario, que
mejora parcialmente con los diferentes tratamientos que están enfocados en desinflamar y eliminar las infecciones secundarias, pero al final cuando ya se acaba ese efecto, como no corregiste lo primario, pues todo regresa. ¿Okay? La evaluación del oído va a comenzar desde lo más externo. ¿Sí? No vamos a llegar a meternos directo con el otoscopio, o sea, vamos a primero a revisar las pinnas, a palpar los oídos, aunque se vean normales. Hay que resistir la tentación de brincar al oído que está enfermo antes de revisar el sano, porque ese disque sano que tenemos, o aparentemente sano, muchas veces está mal de adentro o está iniciando con el mismo proceso de enfermedad en el que el otro oído ya lleva avanzado. Hay que revisar los márgenes auriculares, hay que palpar de forma gentil todos los canales, porque ahí está mucho del inicio de nuestra consulta, ¿no? Y también de qué está sintiendo el paciente con esta exploración. El otoscopio regular es básico, ¿sí? O sea, no, muchos de los videos que van a ver aquí están hechos con un videotoscopio, pero no tienen que tener videotoscopio para trabajar las otitis. Es más cómodo y te proporciona muchas cosas diferentes, pero no es obligado. Lo que sí necesitan es un buen otoscopio con conos de uso veterinario que son más largos, no son los normales. Y dentro de estos largos hay diferentes diámetros, entonces hay varios conos que vas a tener. Aquí el tamaño sí importa, necesitas tener conos de uso veterinario para poder trabajar. Y en algunas ocasiones se van a encontrar con que no vamos a poder hacer otoscopía porque el paciente no lo permite. Y muchas veces no lo permite no porque no se deje, porque sea como estas razas que estamos viendo ahí, sino porque esté inflamado el oído. Entonces no siempre está mal esperar hasta la segunda cita para desinflamar ese oído con algo de corticoides las primeras 2 semanas. Y entonces ya poder aproximarse mejor y trabajar ese oído ya desinflamado. Este es uno de los videotoscopios con los que trabajamos. Tenemos videotoscopios en cada uno de los consultorios en la clínica dermatológica y es básico en la consulta. O sea, a todos los pacientes dermatológicos les hacemos videotoscopía porque es parte de nuestra revisión en la clínica de especialidad. Sí, esto permite una mejor visualización y obviamente tiene un canal de trabajo. Son equipos, pues sí, más costosos por el tipo de información que nos proveen, pero nos permite también que el propietario se inmersa en lo que estamos viendo nosotros y lo hacemos partícipe también de la recuperación del paciente. Pues aquí podemos observar un canal inflamado, un canal con cambios anatómicos que no está liso, que podemos ver que esa reactividad se ve como estas pequeñas bolitas aquí, que esto es una reactividad muy característica de oído. Vemos un canal con cierto grado de inflamación. ¿Okay? Entonces no es un oído normal. Y si recordamos en cuanto a la limpieza, me gusta ponerles esta fotografía para que se mire lo que podemos lograr. Estos oídos, la fotografía tiene 5 minutos de diferencia después de utilizar un limpiador óptico de los que utilizamos en la consulta diaria. Limpiamos y esto es lo que logramos. Es para que sea una idea de lo que podemos lograr. Y esto fue en 5 minutos de diferencia dentro de la misma consulta. Ahora vamos un poco a los gatitos, porque son muy diferentes en cuanto a la presentación de los perros. Y quiero mencionar algunas de las cosas diferentes en gatos, ¿no? Aquí hay una listada un poco grande, pero voy a tratar de resumirlo prácticamente, ¿no? Entonces, algunos gatos naturalmente tienen más cerumen que otros, ¿sí? En particular, los persa es más frecuente que tengan más cerumen. Siempre hay que buscar ácaros, ¿sí? Cuando hay prurito en cabeza, hay que buscar ácaros del oído. Si hay inflamación, hay que buscar malacesia, ¿sí? Igual si hay algo de prurito. Los gatos son menos susceptibles de infecciones secundarias que los perros. No vemos tan frecuente otitis externa como lo vemos en los perros como tal. Algunos gatos alérgicos sí tienen otitis, pero no es tan común. Y los gatos pueden desarrollar otitis media sin que haya otitis externa, también como en algunos casos pasa con los perros. Los gatos también tienden a tener más problemas de ototoxicidad que los perros, entonces hay que usar con más cuidado algunos productos. Los signos neurológicos pueden ser la primera señal de otitis en gatos. Los gatos pueden presentar prurito facial en muchas dermatopatías y esto no debe ser confundido con otitis. Entonces son algunas de las cosas, ¿no?
También tenemos hematomas auriculares en gatos, que es menos frecuente, pero existen. Y a veces están relacionados con factores neoplásicos. Por ejemplo, aquí tenemos una afectación de la pina de un gato que también tiene la lesión nasal porque tiene carcinoma de células escamosas. Pues primero buscar ácaros, ¿sí? Porque es algo frecuente en oídos de gato. Cuando hay prurito en zona de cabeza, ácaros puede ser un factor importante, ¿no? Y la mejor forma de diagnosticar ácaros es con biotoscopía, pero si no, bueno, hace un hisopado y los vas a encontrar y a veces tienen complicaciones secundarias con levaduras, que es muy frecuente, ¿no? Y también hay otros problemas que no hay en perros, como por ejemplo la cistomatosis ceruminosa en algunos felinos, que es una enfermedad donde empiezan a aparecer quistes como sebáceos en todo, no nada más en la parte externa, sino dentro del canal, y están, cuando los revientas, tienen un material ceruminoso graso. ¿Okay? Entonces podemos tener otitis media, otitis interna, hay que examinar todo el conducto. El conducto en gatos es más corto, ¿sí? Así que perfectamente podemos ver la membrana timpánica. Y en muchas ocasiones podríamos o no necesitar tomografía, ¿sí? Pero si usamos tomografía va a dar información. Y hay otros problemas más frecuentes en gatos. Por ejemplo, aquí tenemos este Maine Coon de 9 meses de edad, que es reportado con una otitis unilateral crónica, que le han aplicado muchísimos productos y que han incluso hecho cultivos y aislado cosas en la citología. Y cuando nosotros hacemos una buena otoscopía, vemos que hay algo ahí en ese canal, vemos que hay material y aparte se ve algo al fondo. Limpiamos ese conducto y encontramos que hay un pólipo en ese gato, que es muy común en los Maine Coon. Entonces, cuando vemos Maine Coon con problemas de este tipo, luego pensamos en pólipos. ¿Okay? Vemos el pólipo, que se extienden muchas veces hasta la orofaringe, y lo retraemos con una técnica a través del oído y arrancamos el pólipo, ¿no? Ahí está el pólipo arrancado, y aquí está el paciente un par de semanas después del tratamiento y vemos que el pólipo, bueno, ya está completamente eliminado. ¿Okay? Y los pólipos en gatos sí se pueden extender desde más adentro del oído medio. En perros no, en perros los pólipos que hay son de la parte del canal, o sea, ahí mismo del canal aparecen de la pared del canal, son un poquito distintos. Volviendo otra vez en general, algo que no podemos hacer es que no puedo trabajar mi otitis sin otoscopía y citología. Esos son 2 puntos básicos. ¿Por qué? Porque no puedo tratar lo que no veo. Y si bien la otoscopía es parte del examen físico del paciente dermatológico, pues al final, si no puedo hacerlo y está inflamado, desinflama. Pero la citología es parte del proceso diagnóstico porque aunque no pueda yo hacer otoscopía, voy a poder hacer citología. Y en la citología voy a poder ver cómo está esa inflamación, qué microorganismos hay, si hay bacilos, si hay levaduras, si hay cocos, o sea, ¿qué hay en ese oído? Y es muy sencillo. Vamos a tomar un hisopo y vamos a insertarlo entre la unión del canal vertical y horizontal. Vamos a insertarlo de manera inclinada, como a 45 grados a ese canal. Y vamos a colectar material de ambos oídos para después rodarlo sobre el portaobjetos, identificando a qué oído corresponde cada una de las muestras que estoy viendo aquí, para después proceder a la tinción. Ahora, hay que fijar un poco ese material. Con un encendedor le dan una fijadita con calor y luego lo proceden a teñir. Una de las tinciones que más utilizamos nosotros es la Diffwick, que es esta colorante de 3 soluciones. Y bueno, cuando trabajas oídos, te puedes brincar los primeros 2 y después de fijar, vete directo al morado. No es necesario que te vayas a los otros 2. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí hay levaduras, hay una gran cantidad de levaduras. Son ejemplos de citologías de oído. Acá tenemos una cantidad también de células inflamatorias, macrófagos. Vemos este material que son restos de material nuclear. Y vemos aquí bacilos que incluso están siendo fagocitados porque están dentro del mismo material nuclear. Aquí vemos otra citología donde hay cambios en los neutrófilos y vemos algo de macrófagos.
Y aquí vemos neutrófilos con presencia de estafilococos dentro de la pared de los neutrófilos. Sabemos que hay una activación importante de este material. Entonces, la citología es básica, es muy fácil de realizar. Y de hecho, cuando quieres aprender a hacer citología, yo primero les digo que empiecen en oídos. Es lo más práctico, cómodo y rápido que pueden hacer. ¿Sí? Ahora, dentro del diagnóstico con imagen y fuera de la videotoscopía, que también es imagenología por ser un proceso de endoscopía, también hacemos imagenología radiológica, tomografías, resonancias en algunos casos. Pero el diagnóstico por imagen es algo que no está tan pensado que se use en oídos, pero la verdad es que se usa mucho. El diagnóstico por imagen en otitis lo vamos a utilizar en otitis crónicas, cuando se sospeche de otitis media, o si tengo hallazgos anormales en la membrana timpánica, o si tengo signos neurológicos, ¿sí? Asociados a otitis media, como parálisis facial, síndrome vestibular, ¿sí? Son ejemplos. O si hay un traumatismo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos pacientes que traen otitis externa, pero que también veo signos neurológicos. Y aquí en este paciente que está aquí a la izquierda, yo veo dos cambios importantes. Uno, veo cambios en este ojo donde lo veo más pequeño y hay cambios neurológicos que afectan la tonicidad del músculo periorbital y hace que el ojo se vea más pequeño. Y también, si se fijan, tengo ceromicteria en la nariz. La parte más reseca es la de este lado. Este paciente tiene una otitis media de este lado. Y a veces tienen queratoconjuntivitis zika, a veces tienen síndrome de Horner, donde hay esto, pero aparte protrusión del tercer párpado. O a veces llegan con la cabeza inclinada, que hay un síndrome vestibular. Ahora, ojo, porque esto solamente ocurre en el 25% de los casos de otitis externa, los signos neurológicos. Y podríamos pensar que los signos neurológicos son así como fundamentales, y no. Hay un montón de perros que tienen otitis media y no tienen signos neurológicos. O sea que si tú te basas en signos neurológicos para distinguir otitis media, te estás perdiendo 75% de los pacientes. Entonces, el diagnóstico por imagen va videotoscopía, radiografía, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Aquí, bueno, la videotoscopía es muy útil, pero si tú trabajas con otoscopio regular, pues perfectamente también puedes hacer imagenología, puedes pedir radiografías, puedes pedir tomografías computarizadas para algunos procesos. Aquí tenemos la videotoscopía, donde vemos que hay un material seminoso, hay una inflamación, hay mucho material como más descamativo, pero hay inflamación del canal. Hay eritema, inflamación ligera, seroma en cantidad moderada, y en la citología vemos esto, vemos levaduras, ¿sí? Entonces es un ejemplo de cómo empezamos a hilar todo lo que vemos con la citología, ¿no? Vemos que hay levaduras. Entonces mi problema ahí no son bacterias, son levaduras. Y muchas veces con un limpiador óptico puedo eliminar eso que estoy viendo ahí. Luego tengo otro aquí, otro paciente, donde hay un crecimiento ahí. Eso es hiperplasia de tejido del oído, no es un tumor. Sí, es crecimiento hiperplásico. Yo cuando trato de brincarme ese crecimiento para asomarme un poco más en la parte de atrás del oído, veo que vamos a encontrar un poco de material como mucoide aquí. Vemos este moco. Ven. Y este moco dificulta mucho la penetración de todo lo que pongas, ¿no? Es un material mucoide completamente, ¿sí? Entonces, hay hiperplasia de tejido, hay material mucoide y vean cómo hay mucho de este material, protege incluso las bacterias que están ahí presentes, ¿no? Entonces, la radiografía la voy a utilizar en pacientes sospechosos de otitis media. Me va a ayudar a visualizar la integridad ósea de la membrana timpánica, a ver si hay cambios de tejido blando en oído, y como indicador pronóstico de la terapia médica, porque si yo tengo un proceso muy inflamatorio y después voy evaluando con radiografía y va mejorando, pues va muy bien. Incluso puedo evaluar si hay calcificación, porque si hay calcificaciones de ese oído, es muy probable que pueda no revertir estas calcificaciones y ese paciente acabe en una de dos cosas, un mantenimiento ya de por vida o también acabe en cirugía. Entonces, las vistas que vamos a utilizar radiográficamente
van a ser la dorsoventral, la derecha e izquierda laterales oblicuas y la rostroventral caudodorsal. Aquí tenemos en este paciente que es una rostro caudodorsal, ¿sí? Es una rostro caudal con el hocico abierto. Vean cómo vemos las dos bulas timpánicas. Y aquí en esta bula timpánica vemos que hay material. La bula timpánica debe estar llena de aire y aquí no está llena de aire. Entonces, esta es la única toma radiográfica que permite ver ambas bulas timpánicas. Luego tenemos la proyección dorsoventral, ¿sí? Que nos ayuda mucho porque podemos hacerlo con el paciente despierto. Le acostamos la cabeza como una esfinge, le acostamos la cabeza sobre el digitalizador y entonces tomamos la radiografía y vemos aquí cómo está esta calcificación. Aquí tenemos una mineralización de los canales auditivos, están calcificados los canales, vean, todo esto es hueso, incluso tiene la misma densidad que el hueso, y esto ocurre en otitis muy crónicas. Aquí ya no podemos hacer nada más que mantener ese paciente o hacer una cirugía donde hagamos ablación total de los canales auditivos. ¿Okay? La tomografía, por otro lado, nos da información muy valiosa porque vamos a poder visualizar mucho mejor los tejidos blandos y vamos a hacer cortes. La tomografía permite que hagas cortes como en rebanada, tanto en forma sagital, coronal o axial. O sea, imagínense todas las maneras en que podemos colocar esa visualización. Hay que pedir un TAC de cráneo, una tomografía axial computarizada de cráneo para poder observar esto. Y por ejemplo, aquí tenemos este paciente, miren, este chihuahueño de 10 años de edad, otitis unilateral, sin signos anteriores, y vean lo que vemos en la videotoscopía. Vemos una neoplasia, vemos una masa ahí, no sé, pero parece neoplasia, sobre todo por la edad, ¿no? Entonces vemos una masa y en la tomografía podemos ver hasta dónde se extiende, ¿sí? Vemos que esa masa, perdón, se extiende hasta el oído medio. Vemos, este es el lado afectado, este no. Vemos cómo aquí bloquea la mayor parte del canal y se extiende más allá del oído medio. Tenemos otro ejemplo. Este paciente tiene un colesteatoma. Es un material quístico que se acumula en el canal y que muchas veces empuja la membrana timpánica hacia adentro. Entonces en la videotoscopia veo esto, pero en la tomografía veo cómo está abarcando la mayor parte de la cavidad del oído medio. Y también aparte veo que esta es la bula timpánica normal. Vean la pared de esta y la pared de esta está adelgazada y aparte está protruida, está distendiendo la bula timpánica, ¿ok? Destruye la bula timpánica. Este otro paciente que llega reporta al propietario un traumatismo, tenemos que tiene síndrome de Horner, tenemos esta característica de disminución como del tamaño del ojo, pero más bien es porque hay una disminución de tonicidad del músculo periorbital. Vemos que está el tercer párpado protruido y aquí vemos en la tomografía, me voy a adelantar un poco, esta es la otoscopía de ese paciente. Vean, está roto el tímpano. Aquí ya había lavado, ya había lavado, sacado el material sanguinolento, el coágulo. Pues está fracturado. Aquí puedo ver esto no es normal. Y en la tomografía, que por cierto, nos reportaban que no había nada. Aquí tenemos una fractura de la bula timpánica por abulsión. Tengo fractura del oído interno. Tengo 3 fracturas en el oído medio. ¿Okay? Y bueno, cuando tú tienes mucho tiempo otitis externa, te empiezas a enfrentar a factores perpetuantes. Los factores perpetuantes son cambios anatómicos del canal auditivo que se van a generar como consecuencia de la cronicidad de tener otitis externa. Entonces, si tú tienes un paciente que te llega de recurrencia y que ha tenido otitis a meses o años, te esperas que te encuentres cambios de este tipo. Y hay desde edema, fibrosis, engrosamientos, alteraciones de la migración epitelial, cierres tan marcados como esto, que si tú palpas está fibroso. Y mucho del tejido se empieza a afectar y se empieza a generar estenosis. Ven aquí cómo hay esta estenosis. Está cerrado el canal.
porque estos cambios se generan con el tiempo. Con el tiempo empieza a haber cambios glandulares, foliculitis, hiperplasia del tejido, y el tejido pericartilaginoso se empieza a fibrosar y también se puede calcificar. Ahora, algo que ocurre cuando se empieza a inflamar es que si nosotros entendemos que el oído es un cartílago y es circular y hay tejido alrededor de ese cartílago que lo recubre, cuando se empieza a inflamar, pues nosotros, el oído no tiene la capacidad de expandirse porque es cartílago. Entonces, ¿hacia dónde va a irse el tejido? Pues hacia la parte central, generando pliegues donde se acumula más material, donde se persista la inflamación. Y por eso es lo que siempre les comento yo, que la inflamación es lo más importante en la otitis externa. Vean cómo está este canal. Se acumula mucho material y se generan factores perpetuantes que van a hacer que ese paciente constantemente tenga la otitis. Entonces va a estar tratando factores, va a saber que baja un poco la infección y que luego regresa. Y aquí podrías incluso tener controlada el factor primario que te generó la otitis. Pero si tienes cambios crónicos patológicos, no vas a acabar. Vas a seguir con el problema. Entonces, aunque tengas tu alergia, que es la causa más común de otitis recurrente, bajo control, si tú tienes cambios crónicos patológicos, vas a estar bailando con problemas siempre. ¿Okay? Y luego vamos al tratamiento de infecciones secundarias, que las infecciones secundarias son causas secundarias. O sea, no, como el nombre dice, secundario. Y sin embargo, nosotros siempre estamos pensando en las infecciones como lo que tenemos que tratar. Y no la vivimos haciendo cultivos, y no la vivimos echando una cosa y otra para matar las bacterias, y si las eliminamos y al rato regresan. ¿Por qué? Porque estamos pensando que eso es lo principal y no. La realidad es que las infecciones son importantes, pero no son lo más importante. Y podemos tener, como vimos en la citología, infecciones por levaduras, las cuales vamos a tratar con antifúngicos tópicos. ¿Cuáles son los más comunes que vienen en los productos? Clotrimazol, miconazol, nistatina, ketoconazol, tiabendazol, ácido acético, posaconazol y terbinafina. Eso es lo más común que viene en la mayoría de los productos. Acuérdense que los productos óticos vienen con una combinación de un antifúngico, de un antibacterial y de un antiinflamatorio. Pero a pesar de que todos vienen con algo así, cambia el antiinflamatorio, cambia el antifúngico y cambia el antibiótico que traen. ¿Sí? Entonces no todos son iguales. Pero es que no hay como recetas de cocina. En particular, los antimicrobianos tópicos, los antibacteriales, vienen algunos aminoglicósidos, amikacina, gentamicina, vienen quinolonas, vienen florfenicol, cloranfenicol o polimixina B, como que lo que vienen más frecuentemente. Ahora, algunas de estas cosas no son seguras si el tímpano está roto. En particular, casi la mayor parte de estos, excepto las quinolonas, pues son cosas que no son tan seguros cuando hay el tímpano está roto. ¿Ok? Algo que yo siempre les repito es que en otitis externa no es necesario el uso de antibióticos sistémicos. ¿Sí? O sea, no lo necesitas. Y me encuentro con muchos pacientes que traen por ahí la receta de la cefalexina o cualquier otro antibiótico. Y en otitis externa yo nunca utilizo antibióticos. Utilizo todo tópico. Cuando utilizo antibióticos es cuando hay otitis media, pero nada más. ¿Sí? Entonces, no necesitas antibióticos sistémicos en otitis externa. Ahora, una de las peores complicaciones que nos podemos encontrar, y desafortunadamente, bueno, esta conferencia va enfocada como una aproximación práctica, ¿no? Pero podríamos hablar horas y horas de todo lo que implica. Esto estoy agarrando como probaditas de cada cosa para poderles transmitir todo lo que puedes hacer. Pero podría hablar 1 hora o más de pseudomonas solamente. La pseudomona, la otitis por pseudomona es lo peor que te puede ocurrir cuando estás tratando higos. La pseudomona no es parte de la microbiota normal. Tiene factores de virulencia complicantes, genera biofilm, que es material como tipo mucoide que protege la bacteria, tiene una facilidad de resistencia impresionante. Y aparte genera dolor y ulceración.
es una pesadilla para el clínico. Entonces, esto es lo más complicado. O sea, aunque nosotros estamos especializados en trabajar este tipo de problemas, la realidad es que aún así nos dan dolor de cabeza. Es un paciente con otitis por pseudomonas. Y cuando yo veo ulceración del canal, auditivo, pienso en pseudomonas. Y le duele mucho al paciente la manipulación de ese canal. Ahí ya, bueno, ya le di una lavada, pero hay esa ulceración, hay material, hay mucoide, hay muchas cosas y cuesta mucho trabajo eliminar este tipo de situaciones. ¿Ok? Nos vamos a apoyar mucho en lavados ópticos, en productos fuertes para ir quitando esto, sustancias que tengan el tri-CDTA, por ejemplo, nos ayuda mucho a eliminar bacilos, a combatir pseudomonas. Sí, entonces tenemos varias armas, pero aún así es complicado, ¿no? Y un punto clave aquí es la inflamación. Yo tengo que tratar la inflamación porque finalmente el proceso inflamatorio pues, es el que nos va a complicar todo el cuadro, ¿no? Y aquí sí utilizo tanto sistémico como tópico. Entonces, lo único sistémico que utilizo en otitis externa pues son los corticoides. Sí, tenemos corticoides de potencia débil, tenemos corticoides como hidrocortisona, como triamcinolona, como acetato de prednisolona, que son tópicos, dexametasona, flocinolona, etcétera, y mometasona, que son más fuertes, ¿no? Van de débil a fuerte. Sí, la mometasona está dentro de los fuertes junto con el saponato de hidrocortisona, etcétera. También funcionan como antipruritíticos. Y acuérdense que en particular cuando hablamos de corticoides, van a ayudar a reducir el dolor, edema y estenosis. Entonces lo hacemos juntos, o sea, tanto le doy corticoides orales a dosis antiinflamatoria, como aparte le estoy poniendo un corticoide dentro del oído para trabajar los dos puntos directamente. Entonces son antiinflamatorios, reducen el dolor, edema y fibrosis, son antiproliferativos, reducen el exudado, generan una atrofia glandular y reducen tejido fibroso, porque también me ayudan a que no estén produciendo tanto cerumen en el oído. Y hay que tomar en cuenta mucho la potencia. Ahora, en cuanto a esto, es a veces un error o un poco de ingenuo pensar que podríamos trabajar una otitis externa con un oído inflamado, con algún AINE por ahí, ¿sí? Con algún antiinflamatorio no esteroidal no ayudan tanto. Entonces, los corticoides nos van a acompañar. Obviamente vamos a tratar de descontinuarlo lo más pronto posible para que no tengamos cambios que no queremos a mediano o largo plazo. La realidad es que no podemos sin esto y tanto tópicos como sistémicos son herramientas fundamentales en este sentido, ¿no? Y dentro de los sistémicos que utilizamos son la prednisona, prednisolona, dexametasona, triamcinolona y metilprednisolona. Nada de depósito, casi todo lo hacemos de los de corta duración porque los controlamos más. Y también el efecto que yo quiero lograr, porque puedo aumentar la dosis a dosis antiinflamatoria, es mejor que si pongo un corticoide sistémico, el cual no tengo clara cuál va a ser la duración. ¿Okay? Pues generalmente el que más utilizamos es la prednisona, prednisolona, 1 o 2 miligramos por kilo. Y iniciamos cada 12 a 24 horas y vamos disminuyendo. Conforme va mejorando ese oído, voy disminuyendo. No hay una receta de cocina para el uso de corticoides. Mucho lo hacemos en base a decisiones que tomamos de forma clínica y bien basadas en cada uno de nuestros diferentes pacientes, ¿no? Entonces no tengo una receta como tal. Lo que sí tengo para ustedes son puntos clave. Tener que la otitis siempre es secundaria, que desinflamar es lo más importante que vamos a tener que hacer y que hay que tratar las infecciones secundarias en base a citología. Y un punto a favor de nosotros es que la citología la puedo repetir en la próxima visita, no me cuesta mucho. La puedo cobrar al cliente o incluso no cobrarla porque el costo que me genera hacerla es muy bajo y me puede ayudar a ir viendo cómo va ese paciente, por lo menos hablando en cuestión de microorganismos. No utilicen antibióticos sistémicos, en otitis externa no es necesario, ¿sí? Y revertir los cambios crónicos lleva mucho tiempo, cuando se puede, ¿sí? Lleva tiempo. No esperen revertir
cambios de un año en un mes o en 2 semanas, porque no es posible, ¿sí? Con esto termino esta aproximación práctica a la otitis externa, que obviamente es una probada de lo que hacemos en la clínica, no podemos meter como todo, pero quise como hacer una compilación de lo más importante que hacemos y que puedan entender cuándo podemos utilizar productos. Ahora, tenemos productos como que son de duración prolongada, que nos permite aplicarlos en el oído y que no tenga el propietario que hacer mucho, ¿sí? Como es el caso de este producto de Osteosugnia. Entonces, nos puede ayudar a que no tengamos que hacer gran cosa con estos oídos, y así ahora empiezan a salir productos con estas características, ¿no? Que duran semanas, un poco más, para poder controlar. Pero no podemos olvidar que estos nomás tratan lo secundario y un poco la inflamación, pero al final, si no eliminas la causa primaria, no vas a tener éxito. Les agradezco la atención, ¿sí? Y bueno, ahí está mi correo electrónico, mis redes sociales, porque si quieren agregar, y un ejemplo ahí de cómo sientes que ya alcanzas el éxito en la otitis externa y de repente por atrás ahí te abraza la pseudomonas. ¿Ok? Entonces, gracias y estamos en contacto. Espero que disfruten esta serie de webinars. Todavía tenemos 2 pendientes que vamos a tener en esta aproximación en la parte de dermatología. Gracias. Buenas noches. Vamos a continuar con las preguntas. Nada más antes mencionarles los ganadores del libro que escribió el doctor, Manual Práctico sobre la otitis externas en perros, de la vez pasada por las preguntas de cómo tratan problemas con pseudomonas y malacesia, que es con Malacetic Shampoo y Malacetic Spray. Fue la doctora Fernanda Jasso, la doctora Paola Santerio Mesa, el doctor Pedro Santiago, el doctor Edgar Quintana y la doctora Angie Lisette Niño López. Ya le estamos contactando para enviarles sus libros. Aquí entra solamente médicos de la República Mexicana. Y antes de comenzar con las preguntas, con el doctor para que las conteste, ahorita se las voy a leer, doctor. Comentarles, ¿no?, que los siguientes módulos siguen siendo con el doctor Alberto Martín Cordero. El tercero sería el 21 de abril por la Semana Santa, el lado oscuro del hipotiroidismo. Y luego la siguiente semana, Cushing y Addison desde el punto de vista dermatológico. Aquí algunos médicos han checado que luego sus correos se van al spam. Les pedimos que revisen los avisos y los materiales que les llegarán previamente, porque se están yendo al spam, ¿no? Entonces, que revisen que esté el correo de Remevet. Doctor, voy a comenzar con unas preguntas. Muchas gracias por su presentación. Voy a hacer 5 preguntas, doctor, que de la vez pasada, de su presentación de dermatosis en perros y gatos, las cuales también las vamos a pasar en PDF para que las tengan todos de cada módulo. Aquí la primera pregunta, doctor, es: ¿utiliza la cinta adhesiva transparente como herramienta diagnóstica? Sí, sí se escucha, perdón, pero es que no sé si me veo, porque creo que no me veo. Yo, si quiere, me voy a quitar para que lo vean. No, ya, creo que ya está. Debería de funcionar. Sí. Porque creo que sí me escucho, ¿no? Pero... Sí se escucha, doctor. Ok, nada más que no me veo, entonces no sé si... Sí te ves, Alberto. ¿Sí? Ok, es que yo no me veo, entonces, bueno. Sí, si me despeino o algo me avisan. Adelante con la pregunta. Sí, doctor. Gracias. La pregunta... Ya me están diciendo. ¿Me veo chiquito? Pues gracias, Fabiola, pues de edad, ¿verdad? La primera pregunta: ¿utiliza la cinta adhesiva transparente como herramienta diagnóstica? Sí, principalmente, bueno, la utilizamos mucho para 2 cosas. Para que tomes una muestra citológica de lugares de poco acceso, como espacios interdigitales o lecho ungueal, cama de la uña. Y también la utilizamos como impronta para revisar ectoparásitos en pequeños animales. Entonces, para esas 2 cosas la puedes utilizar muy bien. Okay. Y no nada más en pequeños animales, en prácticamente cualquier especie. Ok. Segunda pregunta, doctor, referente al módulo pasado: ¿cuántas tinciones recomienda para las citologías? Bueno, mira, nosotros utilizamos más el hemocolorante rápido o el llamado Deep Quick. Es el que más utilizamos, pero también puedes utilizar Wright. Las tinciones de tipo Romanowski te dan una muy buena diferenciación, entonces la que más tenemos a la mano.
Ok. Tercera pregunta del módulo anterior. Los casos de costras son muy frecuentes en razas medianas y grandes. ¿Cuál sería el tratamiento? Los casos de costras. Ajá. Bueno, hay que tener en cuenta que cualquier proceso de hiperkeratosis o de problema de queratinización también puede tener muchos orígenes. Entonces, obviamente sí hay que tratar de disminuirla con diferentes productos que desbaraten la queratinización, como son ácido salicílico, por ejemplo, azufre, cosas con zinc. Pero lo más importante, y creo que ahí faltaría en esta pregunta, es realmente encontrar la causa de por qué se están generando estas costras. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué importancia tienen los niveles de vitamina A, D y E en los trastornos de piel? Y así los niveles, y si los niveles son los mismos o diferentes según la raza de los diferentes perros. Se supone que hay una cantidad similar de niveles, no se utilizan como una aproximación a problemas dermatológicos, pero lo que sí sabemos que en algunas dermatosis hay disminución de ciertos minerales. Por ejemplo, en sarna sarcóptica hay disminución de zinc. En procesos de queratinización, la vitamina A funciona como regulador. Entonces, realmente no, ¿cómo te diré? No hay como una medición como tal. Okay. La última pregunta del módulo anterior. ¿En la práctica se continúa utilizando la impronta como prueba? Sí, claro que sí. Okay. Perfecto. Bueno, ahora voy a las preguntas de este módulo. Y la primera, la primera es la ¿Puedo decir sintomatología algo? Porque nerviosa. hay algunas Sí, doctor. preguntas aquí. Me están comentando que se cortó antes de los puntos clave. Igual les puedo resumir algo como lo que quieran, Okay. lo que necesitan saber. En general, en otitis externa, yo siempre coloco los siguientes puntos clave. Uno es recordar que la otitis externa siempre es secundaria. ¿Sí? Siempre. Siempre hay un factor primario que está generando esto. Segundo, que los microorganismos siempre son secundarios y que aunque son muy importantes, a veces no es bueno centrarse tanto en eso y olvidar lo más importante, que es lo que viene. La parte más importante de un proceso de otitis externa es el proceso de inflamación, porque de este se generan los demás problemas que tenemos, ¿sí? Tanto una perpetuidad en la condición y sobre todo esta situación donde hay cambios crónicos patológicos. Entonces, si no hubiera esa inflamación, no pasaría esto. Entonces, para mí la inflamación es realmente muy importante en este sentido. Entonces, eso sería como para mí la parte clave, ¿no? Que no olvidemos que los factores secundarios pues sí son importantes, pero no es lo más importante. La inflamación para mí es de lo más importante y por supuesto controlar o si puedes eliminar el problema principal, pues te va a dar un control mucho mayor de la otitis, ¿no? Esos serían para mí los puntos claves y recordar que en otitis externa en particular, no necesitas antibióticos sistémicos, todo es tópico, ¿sí? Obviamente antiinflamatorios sí, pero antibióticos no. Y bueno, ahí yo me atreví a decir esto porque había muchos colegas que están preguntando como que esa parte faltó, entonces ya para que quede como que cerrado ese tema. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora sí, si quieres, vamos a Bueno, las preguntas. sí. Bueno, a ver, me voy a ir a las que tengo aquí. En el caso de fracturas en bulla timpánica, ¿cómo se puede tratar? Mira, en el caso del gato que vieron, la verdad es que lo que hicimos fue nada más el manejo antiinflamatorio. Obviamente sí hicimos algo de antibioterapia. ¿Por qué? Porque había mucha exposición y manejo del dolor. Normalmente este tipo de fracturas se suele acomodar porque tampoco es que la puedas como tú manipular de alguna manera. Entonces sí va desinflamando, se va acomodando y en muchos de los casos las situaciones neurológicas mejoran, que fue el caso de ese gato. Sí, al cabo de 3 semanas pues ya lo neurológico mejoró bastante, ¿no? A ver, ¿en infecciones por levaduras tampoco usa azoles orales? Sí, sí, porque sí nos ayudan bastante. Porque también la situación es que muchas veces el problema de las levaduras no se limita solamente dentro del canal. Ahora, si es nada más dentro del canal y yo sé que estoy utilizando un producto que tiene efecto contra levaduras, pues no utilizo sistémicos. Pero a veces tienes toda la pina llena y a veces no es el único sitio. Por ejemplo, otra vez en las patas y en otros sitios, ahí sí utilizo sistémicos. Ok.
Una vez controlada la infección secundaria, ¿con qué frecuencia se mantienen las limpiezas? Eso depende mucho de cada paciente. Yo lo que les puedo recomendar es que si tú estás citando a tu paciente por ahí cada 2 semanas y tú estás mandando una cantidad de tal vez 4 veces por semana la limpieza, empieces tú a espaciar las limpiezas. Entonces, en tu siguiente revisión, si tú sigues viendo que el paciente está limpio, pues puedes espaciarlos más. Finalmente, lo que tienes que hacer es ir retirando el limpiador, porque para que tú le puedas dar ver si la función de migración epitelial está restablecida, pues tendrías que dejarlo sin limpiador. Entonces tienes que ir midiendo qué tanto puedes dejarlo sin limpiador y qué tanto ya se puede autolimpiar solo, dependiendo qué tanto eliminaste el problema. Okay. Doctor, ¿cómo procede a realizar lavados diarios en caso de tratar otitis con ulceración? Hay que desinflamar muy bien, y si tienes productos a la mano que tengan analgésico, es muy importante que los coloques, ¿sí? Para que esa ulceración no duela tanto, sobre todo con Pseudomonas, que es como duele. Sí, pero con antiinflamatorio y la limpieza. Y sobre todo que no sean productos muy como detergentes que a veces irriten más la ulceración. Ok. Preguntan, en caso de otitis por malacesia, ¿por qué luego del tratamiento aparece una otitis bacteriana? No es regla. Lo que te puede estar pasando ahí es que lo que hablamos del proceso inflamatorio, que si todavía hay inflamación, pues te esté manifestando esto, ¿no? Es como lo que a veces ocurre cuando vemos una otitis que pensamos que es unilateral y el otro día está regular, pero nada más tratamos el más malo y a las semanas empieza mal el otro. Okay. Aquí preguntan, tengo un paciente con ruptura de membrana timpánica, positiva a cultivo de pseudomonas y enterococcus. Los dos salen sensibles a ciprofloxacina, meperoné y ofloxacina. La otitis es unilateral. Aparte de dar el antibiótico, ¿cómo trato la repetirá de membrana timpánica? La membrana timpánica, cuando tú ya desinflamas todo y está sin infección, normalmente se regenera, sobre todo si hay la mayor parte de esta. La parte que les mostraba de la estría malearis es donde de ahí nace como la regeneración. Entonces, si todo está como íntegro, va a ir regenerando. En el caso tuyo, que tienes una ruptura de membrana timpánica y tienes ya cultivo con Pseudomonas, ahí sí te aconsejo que des antibioterapia sistémica con una quinolona, porque parece que esa familia es la que te está marcando ahí. Entonces, pues sí te una enrofloxacina y tendrías una buena opción. Y si como vas a utilizar cosas tópicas, hay pocos productos tópicos que puedas meter ahí. Entonces busca un producto que no tenga aminoglicósidos, o incluso puedes fabricar uno, tú lo agarras solución salina o HT, Hartmann, y pones un poco de antiinflamatorio, corticoides, y ahí mismo le mezclas un enrofloxacina inyectable, y eso te puede generar también gotas que puedas meter hasta oído medio. Okay. Otra pregunta, ¿qué tanto recomienda los ácidos grasos omegas en estos problemas? Lo que pasa es que hay que entender que cuando tú mandas omegas, estás tratando de restablecer la barrera epidérmica, y también la relación que tienen de omegas ayuda a procesos inflamatorios. Pero como es algo que tarda, no es algo que utilice yo al principio. Normalmente la reparación de barrera la usamos ya que está más estable el paciente, porque no me interesa como que tenga más cosas en la receta y complicarle cuando sobre todo está arrancando y que de por sí tiene que hacer varias cosas. Okay. ¿Cómo se realizaría la citología en osificación del canal auditivo? Es igual, o sea, tú no vas a ver una diferencia, o sea, tú vas a hacer lo mismo. El único punto es que si está muy osificado, está estenótico y cerrado, pues no vas a poder acceder a más profundo para tomarla. Pero no cambia. La mejor zona es la unión del canal vertical con el horizontal. Y tampoco te va a decir si está osificado o va a haber algún cambio ahí en la citología. Okay. La siguiente pregunta, ¿la limpieza de oídos sin que el paciente presente alguna enfermedad es recomendable realizarla? No, Si es porque... así, ¿cada cuánto se recomienda? ¿Y No, con si qué está tipo de sano no producto? hay que limpiar más que la entrada. Porque si está sano solo tiene que sacar todo. Sí. Sí. Okay. ¿Cómo se trata la fractura del oído medio? Explicaba que es nada más, es manejo de todo lo demás, de todo lo que venga como complicante, como procesos de dolor, inflamación, infección y neurológico. O sea, no hay, o sea, no es algo que puedas como reparar. Okay.
Preguntan, doctor, cuando usted utiliza un limpiador sobre un proceso de otitis externa o media, ¿cuánto tiempo después utiliza la terapia tópica sobre el oído? Hay que esperarse unos 15, 20 minutos y sobre todo si secaste bien. Okay. ¿Hay algún tratamiento tópico cuando encontramos la membrana timpánica y mientras esta está reparada podemos utilizar corticosteroides? Sí, los corticoides se pueden usar y también muchos de los limpiadores ópticos seguros se pueden utilizar. Okay. La siguiente pregunta. Había escuchado que la limpieza del oído en gatos no debe ser muy recurrente debido a que el nervio se encuentra cerca. ¿Cómo se aborda y con qué frecuencia? Sí, cuando limpias un gato hay que hacerlo más gentil que el perro porque luego les puede dar Horner. Sí, es cierto lo que yo les he comentado eso, que a veces pasa el plexo muy cercano y son más sensibles. Cuando a veces es más común que la veamos un gato y acabe con Horner que un perro. Sí. Otra pregunta, ¿qué experiencia tiene con el uso de alcohol boricado en otitis? No tengo experiencia. Y otra pregunta, ¿qué abordaje quirúrgico recomienda para la fractura del canal auditivo? Bueno, el canal auditivo como tal no se puede fracturar porque no es hueso. Si hablamos de la bula timpánica, el abordaje ventral es el que se utiliza para hacer osteotomías bulares solamente sin ablación del canal. Okay. El siguiente, ¿recomienda el retiro quirúrgico de los adenomas sebáceos o existe algún tratamiento con medicamentos? No hay tratamiento de medicamentos, pero cuando están externos, nosotros los congelamos. Okay. En caso de neoplasias, ¿cuál es el abordaje que usted recomienda? Cuando hay una neoplasia, si tú tienes una neoplasia en el canal vertical y el horizontal está bien, retira el vertical. Porque no puedes entrar al oído, sacarlo y cerrarlo, eso no se puede hacer. Algunas cosas se pueden trabajar internas. Si tienes láser con diodo, puedes medio quitarlas, pero en la mayoría de los casos, muchos de los tumores acaban en la ablación completa del canal. Okay. ¿Cuál es el tratamiento para ruptura timpánica? Realmente nada más que esté sin infección y sin inflamación, eso es lo único. Sí. ¿Qué limpiador óptico recomienda? Mira, te mentiría si te recomiendo uno solo, porque realmente sí, y no es mentira, digo, yo trabajo con muchas compañías, ahorita por ejemplo, Decra nos está patrocinando, por supuesto tiene buenos productos, pero si abres mi anaquel, tengo como 7, 8 limpiadores ópticos. ¿Por qué es esto? Porque para mí no hay un producto que sea universal y único. O sea, hay unos que me gustan más para una otitis macerosa, otros que pueden ser más surfactantes y que desbaratan mejor, otros que pueden irse a oído medio. Entonces, entre más, mejor. Tengo una colección amplia de productos que uso. Entonces, no te puedo decir, este es el único inigualable, y tampoco podríamos hablar del mejor, porque cada uno tiene sus características. Entonces, más bien como que explores cada uno y tengas de todos. Ok. ¿En qué casos sí recomienda lavados ópticos? Siempre que hay material ceruminoso que me esté obstruyendo, hay que limpiar. ¿Sí? Siempre que hay moco dentro del oído, infección secundaria, en casi todos los casos ayuda, es complementario. Okay. La siguiente, ¿cuál es el tratamiento que sugiere en otohematoma que mejor le ha funcionado? Bueno, el que publicamos, la verdad, yo creo que ya les he compartido anteriormente esta publicación que tenemos del hematoma auricular. Si ahorita me dan un momento, les puedo poner la liga en el chat para que la tengan. Es una publicación de un trabajo que seguimos haciendo, un estudio piloto, y yo creo que les puede ayudar bastante. Por aquí lo que el doctor escribe, se cortó al final de la plática porque cuando entró el doctor, ¿no? Falló el internet, pero la plática va a estar completa de este jueves al siguiente jueves, ¿no? Para que vean las últimas slides que se omitieron por la falla del internet. Ya les puse ahí el estudio del hematoma, sí, por si alguien lo quiere, ahí está, es gratuito, es de acceso gratuito. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué probabilidad existe
que si se diagnosticó pseudomonas hace un año atrás en un paciente alérgico, que vuelva a aparecer nuevamente? Mucha, o sea, es que no es como de que ya te dio, ya no te vuelve a dar, sobre todo si la inflamación está presente. Ok. Preguntan, ¿la ruptura timpánica se regenera? Sí, el tímpano normalmente un orificio pequeño y todo está bien, en 2 semanas debió haber cerrado. Ok. Y preguntan, ¿cómo se mantiene el oído limpio en pacientes con otitis con exceso de pelo en canal auditivo? Lo que pasa es que si tienen pelo, pero están sanos, no van a tener problema. Ok. Preguntan, doctor, ¿qué principios activos recomienda para la eliminación de biofilm en el canal? La acetilcisteína, ¿sí? El trice-DTA, la plata micronizada, ¿sí? Son cosas que nos ayudan bastante en este sentido. Y también hay un producto que utilizamos, que se utiliza en heridas, que se llama Prontosan. Okay. Preguntan, en otitis bacteriana no pseudomonas, ¿qué opina acerca de los medicamentos tópicos de una sola aplicación cada mes? Son muy cómodos porque te permiten evitarte el problema del cumplimiento, que ese es un problema muy frecuente con los propietarios. Entonces, al final, es como si le estuvieras aplicando las cosas con cierta frecuencia, pero ya tienes hecho el trabajo. Ok. Preguntan, ¿cómo preparo la solución de Harman con desinflamatorio y en qué proporción? Mira, le ponemos, por decir, si quiero preparar, vamos a decir, 12 mililitros, le pongo 5 de esta solución, le pongo 5 de una dexametasona inyectable y unos 2 mililitros de enrofloxacina, por decir. Okay. ¿La otitis media está asociada con problemas de membrana timpánica? Sí, pero no siempre hay otitis media primaria. O sea, normalmente la otitis media puede ser una complicación de una externa o puede ser también primaria en algunos casos. Okay. ¿Cómo trata esas lesiones ulcerativas sangrantes, ya sea por pseudomona o por lesiones de autoinmunes? ¿Recomiendo administrar vitamina A y C? Yo no lo utilizo como tal, no sé qué tanto ayude, pero sí les calmo el dolor y la inflamación y les limpio, y con eso estamos del otro lado. Okay. Preguntan, tengo un paciente con atresia adquirida del canal auditivo luego de una otitis crónica de cachorro. Actualmente no presenta sintomatología y conserva su audición con normalidad. Igualmente, ¿estaría indicada una corrección quirúrgica? Lo que pasa es que si tienes una atresia, se entiende por una malformación del canal, entonces ahí decía que adquirida, pero no entiendo si el canal se cerró por completo o si nació sin canal, porque sí hemos visto muchos que nacen sin canal. Entonces no entiendo muy bien, pero si se cerró el canal, vamos pensando que se cerró y que por una situación crónica o cualquier cosa, ahí sí está indicado, porque lo que va a pasar es que cuando se empiece a acumular material del otro lado, ¿a dónde se va a ir? Okay. Y otra pregunta, ¿es útil el uso de terapia láser y en qué punto de tratamiento lo usaría? Yo no tengo tanta experiencia con el láser, sobre todo pues, estamos hablando para procesos de inflamación. Yo creo que puede ser un complemento, no creo que pueda suplir a los corticoides, definitivamente no, pero no sé qué tanto pueda ayudar. Lo que hemos estado usando ya para otitis en algunos casos es la fotobiomodulación con lámpara y con gel activado, pero es algo similar a lo del láser. Entonces yo creo que tiene su lugar y como un complemento. Okay. Preguntan si es válido utilizar yodo en la limpieza de otitis externa. Yo no utilizo yodo, se puede, la povidona yodada está indicada, pero no la utilizo. Okay. Preguntan que si tiene experiencia con la utilización de miel y propóleos en otitis crónicas. No, solamente la miel manuka. Okay. Aparte de las alergias, ¿qué otras patologías podrían ser las causantes de otitis? Prácticamente muchísimas parásitos, cuerpos extraños, autoinmunes, todas las cosas que te generen hipersecreción o hiperkeratosis, eventos traumáticos, o sea, prácticamente todo eso. ¿Pudiera detallar cómo se realiza el lavado óptico, doctor? Sí, mira, hay que llenar el canal auditivo de líquido, ¿sí? Y vas a dar un masaje por la parte externa del canal, de abajo hacia arriba,
haciendo esto y puedes volver a echar como si te estuvieras enjuagando las manos, ¿te cuenta? ¿Sí? Y luego agarras un algodón y limpias, y al momento de poner el algodón presionas y ahora sí que hasta donde te alcance tu dedo, y así vas sacando y vas repitiendo. Y puedes repetir 3 veces la limpieza para que salga toda la secreción. ¿Qué otra opción sugiere para eliminar el biofilm, aparte del tri-CDTA? Utilizamos también limpiezas bajo anestesia, y también les comentaba que estuvimos utilizando este producto, el Prontosan, que es para heridas. Es complicado, no es tan fácil. A veces los lavados óticos bajo anestesia ayudan mucho porque sacas toda la secreción y luego continúas tratando el oído. Okay. ¿Recomienda el uso de tramadol sistémico para el control de dolor? Sí, si tiene dolor, sí lo utilizamos. O la gabapentina también la utilizamos. Utilizamos más gabapentina que tramadol, a veces para el dolor crónico de oídos. Sí. Otra pregunta, ¿qué opina de utilizar cremas que contengan azufre en otitis externa? Es que aquí, bueno, si tú tienes una otitis que está a lo mejor muy serosa, ceruminosa, pues podrías funcionarte, pero depende del caso. Es que hay tantas presentaciones que también tienes que adaptar tu tratamiento a la presentación. Okay. Con relación a la pregunta que contestó hace rato, doctor, del cierre del canal, contesta la doctora, si es porque se cerró en ese caso, ¿cómo se previene el cierre nuevamente en la cicatrización del proceso? No, es que si ya cicatrizó y cerró, lo mejor es que tengas una estenosis que ya no se pueda revertir o estar teniendo problemas. Si es una estenosis total, yo haría cirugía. Si es una estenosis parcial, pues estarías haciendo limpiezas, pero siempre tendrías que estar tratando porque si no se te va a complicar. Okay. Preguntan, ¿se puede realizar el lavado óptico con agua? Sí, pero el problema es que tiene que ser agua bidestilada muy limpia, porque nuestra agua, incluso en algunos libros dicen, pues con agua de la llave, pero pues en algunos países se toman el agua de la llave y en otros países no. Entonces, pues no realmente. Okay. Preguntan, ¿cómo diferenciar la otitis externa de una de oído medio? No puedes, porque necesitas imagenología, y porque si nos basamos en signos clínicos de otitis media, como les decía, solamente el 25% tiene. Entonces, necesitas diagnóstico por imagen, ya sea visual, que ves que está roto el tímpano, o que tengas tomografía o radiografía. Okay. Me parece que tenemos ya todas las preguntas, están aquí grabadas, las vamos a pasar a Word y se las vamos a pasar luego a todos en PDF para que las tengan. Voy a hacer una pregunta para que 5 personas contesten. Solamente son médicos de la República Mexicana por cuestiones de envío, para que se lleven el libro que está muy cotizado de Manual Práctico sobre otitis externas en perros, que escribió el doctor. La pregunta, acuérdense, es para los primeros que contesten. Existen diversos factores que disminuyen el tiempo de recambio epidérmico y afectan la queratinización. Nombra uno de ellos. El doctor mencionó 4. Entonces, esperamos su respuesta. Y pues los invitamos al siguiente módulo, que como les mencionaba, por Semana Santa será el 21 de abril, que es el lado oscuro del hipotiroidismo. Esto va a estar muy padre porque van a ver pues diagnósticos diferenciales para pues definir, ¿no? qué padecimiento es y llegar a un diagnóstico. Y les recuerdo que son 12 módulos. Otras preguntas que hayan hecho aquí, que no son referentes a la plática, llenen bien sus datos, lo llenan en el link que está cuando se inscriben. Entonces pongan por favor bien su nombre completo para que salga bien su certificado de Conservet en su momento y tengamos bien sus datos, y si son ganadores también sea fácil localizarles y enviarles el libro. Y otra cosa importante es también que chequen su spam, porque luego se va a spam los correos que manda Remevet. Entonces que por favor lo den de alta para que lo vean cuando se mandan los materiales y cuando se hacen las invitaciones o recordatorios de los seminarios. Pues faltan 2 seminarios con el doctor y luego continuaremos con endocrinología, ¿no? Para que tengan más tips y sea más fácil pues el diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades que estamos mencionando en este seminario.
A ver, ya están contestando varias preguntas. Entonces, repito la pregunta, ahí está. Existen diversos factores que disminuyen el tiempo de recambio epidérmico y afectan la queratinización. Nombra uno de ellos. Entonces, esperemos que contesten más. Si ya no contestan. Les doy el mail que van a recibir, es webinars@remevet.com, ¿no? Para que lo den de alta como correo normal y no se les vaya spam. Y los invitamos, ¿no? A que estén visitando los videos. Este video queda de este jueves al siguiente jueves y sigue contando para que tengan su asistencia y permanencia, como para que tengan el certificado de Conservet. Y van a ir quedando los videos en la biblioteca de Remevet para que vayan consultando cada módulo que ha pasado. Y las preguntas se las vamos a mandar en el transcurso yo creo, de la siguiente semana, las que contestó el doctor de este módulo y del módulo pasado, para que pues vayan teniendo ahí su guía de preguntas. Disculpa, Mariana, ya contestaron los doctores. Ya está el cupo de la primera pregunta. Ah, bueno. Nada más vamos a hacer una, Andrea, para que los 5 primeros se lleven el manual práctico sobre la otitis externa. Les voy a dar las respuestas. Uno es, existen diversos factores que disminuyen el tiempo de recambio epidérmico y afectan la queratinización. Nombra uno de ellos. El uno era seborrea primaria idiopática. Segundo, leishmaniasis. Tercero, moquillo canino. Y 4, complejo pénfigo. ¿Cierto, doctor? Cierto. ¿Cierto? Entonces, los que contestaron las preguntas les vamos a contactar por medio de servicio al cliente para que nos pasen su dirección y lo antes posible se les envíe el libro. Entonces, aprendamos mucho de ese manual práctico que está muy padre, la verdad. Entonces, pues no me queda más que agradecer su asistencia y permanencia, ¿no? Aquí me marca ahorita que hay 1,121 médicos conectados. Espero que con sus colegas compartan esta información. Todavía están a tiempo de seguir obteniendo su certificado con pues 2 faltas, ¿no? A este seminario que va a estar súper interesante. Y los esperamos el próximo jueves 21 de abril. Acuérdense que Semana Santa el siguiente. Entonces, disfruten sus vacaciones y les vemos el 21 de abril. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Súper interesante su presentación y sus consejos y demás. Le agradecemos. Que tengan buenas vacaciones.